Yo pienso que las ventas tienen un poco de arte y de ciencia, ¿no? Entonces, en la parte de la ciencia, yo considero que ese fue el elemento crucial que me dio esa fortaleza para poder crecer y desarrollarme, porque dentro de la parte ciencia la tenía bastante sólida. Y el arte, pues el arte uno lo aprende o nace con ello. En mi caso, yo me fui especializando. No me considero pues el mejor vendedor del mundo, pero sí un alumno bastante aplicado. Después de la pandemia, una empresa que no tenga un programa de atención y de salud ocupándose en la salud mental de sus profesionales es una empresa que está ajena a la realidad. En algunas personas, en algunos profesionales de ventas, el ego es lo que los motiva, los impulsa. Y creo que bueno, todo es válido, yo no soy quien para juzgar. Es una espada de Damocles para mí, porque te puede llevar a mucho éxito, pero también de esa misma forma te puede destruir muy rápidamente. Ese es un ejemplo claro de algo que el mercado no necesitaba, porque ningún cliente lo pidió, porque no existía, pero que a alguien se le ocurrió fruto de escuchar que existía una necesidad común. Entonces no creó una necesidad, sino dio atención a una necesidad. Hay muchas empresas que están ya apalancándose en la inteligencia artificial para poder ser más eficientes, para desarrollar nuevas tecnologías también, pero en general, y creo que esto es lo mismo que pasaba hace un par de décadas cuando llegaron las computadoras, ¿no? Y decían que las computadoras iban a desplazar a las personas. Y sí, efectivamente, desplazaron a las personas que no sabían usar las computadoras. El día que tú te despiertas y no tienes ganas de ir a trabajar, ese día tienes que replantearte lo que estás haciendo. Bienvenidos a otro episodio de Vendedor Genuino Podcast. Este es un espacio donde hablamos de liderazgo, negocios y crecimiento personal. Mi nombre es Jordano Hernández y en esta oportunidad tengo el agrado y el placer de presentarles a Carlos Alcántara, un líder en la industria de medios de pago en el Perú. Carlos Alcántara el día de hoy ocupa la posición de Country Manager en la empresa Kushki Pagos, Perú, y es un referente en el mercado de ventas B2B. Nos va a contar un poco la experiencia que tiene, qué estrategias ha empleado en sus negociaciones más importantes. Vamos a explorar también su inicio, que es muy interesante, porque empezó como ingeniero industrial y ahora es un experto en ventas. Sin más que decir, los dejo con esta entretenida y cautivadora entrevista. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jordano, por la invitación. La verdad que muy contento de estar aquí y desearte muchísima suerte en este nuevo proyecto. Me parece sumamente interesante. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, hermano, por estar acá. Vamos a empezar con la carnecita de frente. Vamos a iniciar preguntándote, ahora, eres especialista en ventas B2B, pero tu carrera la iniciaste como ingeniero de sistemas. Cuéntame un poco los inicios, cómo nace esto. Sí, es bien particular. La verdad que mi trayectoria académica y laboral es bien particular. Yo efectivamente estudié ingeniería de sistemas, de computación y sistemas en esas épocas, hace 20 años. Y a lo largo de la carrera pues uno va descubriendo ciertas pasiones, ciertas batallas que quiere librar. Y llegó la época en la que hacía muchos años existía un programa que se llamaba Programa de Formación Laboral Juvenil, en la que se le permitía a los menores de edad, a partir de los 17 años, poder trabajar ciertas horas al día para empresas. Y es así como postulo a una empresa de distribución eléctrica para poder, digamos, llegar hacia las áreas de ingeniería, ¿no? Que finalmente era la profesión en la que yo estaba estudiando. ¿Tú estabas estudiando en ese momento todo? Estaba estudiando ingeniería de sistemas, de computación y sistemas, estaba como en sexto, séptimo ciclo, y decido pues postular a este reto y aprender para ver cómo luego pues llegar a una posición ya formal dentro de la compañía. Y me doy con la sorpresa pues que los inicios de esta aventura eran en el call center. Yo la verdad nunca había tenido pues trabajos como quien dice cachuelos en algunas empresas, pero nunca había tenido trato directo con el público. Lo interesante y bacán de esto fue que la empresa se encargaba de entrenarte, ¿no? Tanto en la parte de habla como de escritura, cómo escribir un correo con sentido, cómo expresarte en situaciones difíciles, cómo tratar a personas que están pasando por una situación de repente complicada y que encuentran en el teléfono pues ese medio de desfogue del malestar del día, ¿no? ¿Y qué tipo de problemas te encontrabas ahí? Experiencias muchísimas, llamadas sumamente, algunas diría yo, hasta carismáticas, en las que te decían, pues no, mi casa se está incendiando, ¿no? Y en verdad era que salían chispas del medidor de luz, entonces había que encontrar esa diferencia entre qué tan grave era la situación o no.
O imagínate a una persona pues que estaba celebrando un cumpleaños y se le iba la luz en la casa, ¿no? Entonces decirle, oiga, nuestro equipo técnico está cerca de su ubicación y va a llegar en un plazo no mayor a 2 horas y 30 minutos, pero no mayor significa ¿cuánto? No más pues de 2 horas y 30. Pero nada, es una experiencia sumamente bonita. Y eso creo que fue, estoy convencido que fue ese motor que me motivó a darme cuenta que mi camino estaba un poco más hacia el estar en contacto con la gente, ya sea de manera verbal o en persona. Y tomo una decisión, porque fue una decisión de buscar la forma de cómo llegar a complementar lo que ya estaba haciendo con el tema comercial. Y fue de a pocos, no fue de la noche a la mañana, pero digamos que me sirvió como test de orientación vocacional. Tal cual. Hace 20 años pues no existía lo que hoy tienen la dicha de tener muchos profesionales y muchos jóvenes, de que las universidades y centros de estudio dan muchas alternativas de cómo conocer las carreras, de qué es lo que viene en la currícula, ¿no? Hace 20 años no teníamos ese privilegio. Como para que pruebes un poco cómo va a ser lo que te vas a dedicar los siguientes años. Sí, ahora está más desarrollado eso. Lo mío fue más como... Así, me gustan las computadoras, estaba en los primeros pasos del internet y dije, bueno, ¿por qué no? Y esa fue toda mi orientación vocacional. Pero en ese momento, o sea, cuando estás iniciando y estás empezando a tener contacto con el cliente, empiezan a despertar cosas en ti y dices que empiezas a tomar una decisión, pero ¿qué te decía tu entorno en ese momento? Porque al dedicarte, si el día de hoy dedicarte al mundo comercial sigue teniendo sus cositas, a toda la gente no lo tiene bien posicionado, pero ya el vendedor cogió un nombre, en ese momento, hace 20 años, como me dices, o sea, el posicionamiento del vendedor era desastroso. O sea, ¿qué te decía tu entorno? Creo que culturalmente somos una sociedad pues que el tema del vendedor como otros oficios, porque finalmente yo considero que el ser vendedor es un oficio, por lo menos en Perú no es todavía una profesión, y es un oficio como cualquier otro que te da mucha satisfacción para el que lo vive con pasión, pero efectivamente hace 20 años pues era un oficio, no sé si mal visto, pero creo que muy llevado a poco, ¿no? Muchas veces menospreciado. Hay una película de Carlos Alcántara que justo relata un poco de eso, claro, ¿no? De cómo era el que tocaba la puerta con su licuadora y la Master Buster Turbo. ¿Va a comprar o no va a comprar? ¿No? Entonces uno, o los padres o la familia o las amistades decían, oye, pero estás dedicándole una inversión y tiempo a una carrera para después ir de puerta en puerta ofreciendo un producto, claro, ¿no? Y era un poco la ideología que se tenía. Entonces, romper esa barrera es algo duro, no solamente en el ámbito profesional, sino también personal, familiar. Claro. Y creo que esto es como también un consejo hacia las personas, ¿no? Al final lo que estudias no define lo que haces. Yo creo que lo que define lo que haces es tu pasión por lo que crees que estás haciendo bien y lo que mejor vas a hacer, ¿no? Y tiene que haber mucha pasión en lo que haces. Entonces, más allá de lo que pueda decir los demás, uno está en todas las capacidades de mostrar que lo que está haciendo lo satisface y que lo hace bien, o si no lo hace tan bien, mejorar, ¿no? Tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? Con el propósito que tenga la persona para avanzar. O sea, en el podcast es la segunda vez, si no me equivoco, que tocamos un tema similar que tiene que ver con la búsqueda de la aprobación externa, porque a veces en los proyectos en los que te encamines, sea un emprendimiento, sea una nueva profesión, sea algo nuevo a lo que te dediques, probablemente tu entorno no te apoye al 100%, pero creo que si está, como tú dices, alineado con tu pasión, con que te gusta, que está bien con tu talento, debería seguir, ¿no? Pero en los anteriores podcasts hemos coincidido que algunas veces la gente se cae y tiembla y deja de intentar lo que está haciendo por el entorno. O sea, ¿qué tan importantes las personas que te rodean en ese momento? Creo que cumplen un rol sumamente relevante, más que importante, el tener el apoyo de tu familia, de tus padres en esos momentos de personas que quieren lo mejor para ti, que tú las puedes identificar fácilmente, porque quien quiere lo mejor para ti te sabe dar buenos y sabios consejos. ¿Qué te decía tu papá? Mi papá al comienzo era un detractor, ya, y tengo que confesarlo, era un detractor porque
claro, estamos hablando de personas que tuvieron educación hace 40, 50 años. Mi papá es abogado de profesión. Yo iba a ser su primer hijo ingeniero de sistemas, ¿no? Su galón, su premio, el papá. Y también en la familia, casi todos estaban llevados hacia el lado del derecho. Mi mamá es asistenta social, entonces en mi casa tengo como que esos dos pilares muy como que contrapuestos, ¿no? Por un lado toda la parte real y legal, y por el otro lado toda la parte social y humana. Entonces, al inicio sí creo que, y aunque nunca lo ha manifestado como tal, creo que sí le chocó un poco bastante el hecho de que yo no siguiera esa digamos, escalera virtuosa que existía, pues, cultural, ¿no? De que, oye, si eres abogado, pues este es lo que te toca, vas a un estudio de abogados y después te haces socio. O sea, y como tienes pasos. Como los pasos a seguir dentro de las carreras también, ¿no? Te haces practicante, luego vienes y eres coordinador, supervisor, y hasta que llegas a un punto, pues, mucho más que profesional, más ejecutivo, ¿no? Dentro de la ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, al inicio creo que sí, que a todo el entorno le chocó un poco. Debo confesar que dentro de mi mismo entorno académico también le chocaba un poco. ¿Tus amigos profesionales? Sí, tuve pocos amigos. La verdad es que tuve pocos amigos en la universidad. Conforme fui avanzando de ciclos, muchos ya optaron por futuros distintos en otras carreras, muchos decidieron llevar su vida hacia lo no necesariamente académico, y muchos otros se centraron en netamente lo que era la profesión per se. O sea, tenía compañeros pues viendo base de datos, programación en Java, C++, claro, que era en esa época. Todos los idiomas, yo en esa época venía trabajando en la parte comercial de una empresa de distribución eléctrica, para después pasar a otra empresa de telecomunicaciones. Construíamos estaciones radiobases celulares, después vendí celulares, y después llego a la industria de los medios de pago para hacer algo parecido. Entonces no conversaba mucho con lo que ellos hacían. Claro. Le mando un saludo a toda mi promoción de la universidad, todavía estoy por aquí. Y creo que cada quien elige su propio destino y su camino, y lo que lo haga más feliz es con lo que debe de vivir, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que te hace feliz, porque al final, si te hace feliz a ti, hay una frase, ¿no?, que dicen que un mexicano, Marcus, que ha participado de Shark Tank, decía que si vas a emprender, él recomienda que estrictamente te tiene que gustar, porque en el camino vas a encontrar baches, y si no te gusta, hay alta probabilidad que lo dejes. Pero si te gusta, hay alta probabilidad de que continúes. Entonces tiene que ver mucho por ahí. O sea, es un consejo, creo que para la gente que está en una carrera que de repente no le siente mucho cariño, no le gusta mucho y quiere cambiar, siempre estamos a tiempo. O sea, sí, y también tengo que agradecer, porque gracias a la formación que tuve, también es como cómo le saco provecho. Que yo tengo esto, ¿no? Y esto es lo que tengo, y con lo que tengo voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. Y es así como me sirvió muchísimo el haber tenido la posibilidad de cursar estudios de mucha ciencia, muy numéricos. Me manejo muy bien el tema financiero, me manejaba súper bien con la tecnología. Entonces para mí no era difícil entender un producto, un servicio, para después ofrecerlo. Si bien en la parte, yo pienso que las ventas tienen un poco de arte y de ciencia, ¿no? Entonces en la parte de la ciencia yo considero que ese fue el elemento crucial que me dio esa fortaleza para poder crecer y desarrollarme, porque dentro de la parte ciencia la tenía bastante sólida. Y el arte, pues el arte uno lo aprende, claro, o nace con ello. En mi caso yo me fui especializando. No me considero pues el mejor vendedor del mundo, pero sí un alumno bastante aplicado. Y soy una persona que escucha mucho. Trato de seguir los consejos de las personas que considero han alcanzado cosas inalcanzables. Con muy poco lograron mucho. Y has tenido aquí sentadas a personas muy respetables. Hay una de ellas que yo conozco muy de cerca y cuya trayectoria respeto muchísimo, porque fue una persona que se formó desde casi poco y logró llegar muy lejos en su vida profesional, familiar. Y es una de las personas que, por ejemplo, considero yo un mentor,
¿no? Mis principales mentores han sido mis padres y mi familia. Ya luego he tenido, digamos, jefes, compañeros de trabajo. Uno siempre piensa que el mentor es solamente su líder. Yo creo que uno aprende de todas las personas, cosas buenas. Yo aprendo hasta, digamos, las cosas malas que veo significa que son cosas que no quiero repetir, ¿no? Entonces yo creo que toda la vida es un aprendizaje y es un aprendizaje constante y continuo. Y ese es un punto a tratar, creo que un poco más a fondo también, de cómo es que no podemos perder el aprendizaje y la vida es un aprendizaje constante, ¿no? Qué importante es la humildad, ¿no? Sobre todo en el mundo en el que estamos, o sea, que se pierde, que hay mucho ego. Cuesta mucho. Sí, ¿no? O sea, cuesta muchísimo. Muchas veces me he visto tentado. Eso te iba a preguntar. En tu entorno, o sea, los negociadores potentes, los negociadores que ya están en ese nivel de negociar ya cosas más fuertes, más grandes, con números más vistosos, debes estar rodeado en los eventos a los que vas, debes estar rodeado de ego, ¿no? O sea, debe por ahí haber... Creo que el ego es, en algunas personas, en algunos profesionales de ventas, el ego es lo que los motiva, los impulsa. Y creo que, bueno, todo es válido, yo no soy quien para juzgar. Claro. A mí me parece una herramienta bastante... es una espada de Damocles para mí. Ya. Porque te puede llevar a mucho éxito, pero también de esa misma forma te puede destruir muy rápidamente, ¿no? Entonces la humildad se va construyendo. Es muy difícil cuando empiezas a lograr cosas, Claro. Sobre todo porque las personas tienden mucho a juzgar o a ver cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Y por eso siempre digo, hay un libro al que yo hago mención muchas veces que se llama Los Cuatro Acuerdos, que creo que te lo he comentado. El autor es Miguel Ruiz, es un doctor que estudió una civilización muy antigua que se llamaban los toltecas, que data de muchísimos, miles de años atrás, casi como con los mayas. Y él habla de 4 pilares importantes, como el decálogo, un decálogo de 4 frases importantes. No les voy a decir las 4 enteras para que puedan leer el libro. Suéltate. Pero una de ellas habla sobre el no suponer, ¿no? Y muchas veces suponemos cosas, y esas cosas nos hacen caer en suposiciones del pasado, del presente o del futuro, sobre cosas que no son o del todo ciertas o son reales, y nos generan miedo o nos generan tener como un sesgo sobre las personas o crearnos ideas sobre las personas que no son, ¿no? Entonces yo te puedo ver a ti mañana de una forma y decir, no, lo que pasa es que a Giordano logró esto porque fulano de tal lo ayudó o porque se ganó la lotería y entonces, y no sé qué cosa hay detrás, ¿no? Y la gente no tiene por qué saberlo tampoco, pero tampoco tiene por qué asumir que tú estás en donde estás porque fue fruto de tus decisiones, de tu trabajo, de tu esfuerzo, del de tu familia, del de las personas que te apoyaron en ese camino. Y lo mismo pasa, digamos, en la parte profesional, en los vendedores, ¿no? Muchas veces suponemos cosas. Y la humildad, ¿no? O sea, la humildad es una palanca muy difícil de llevar cuando llegas a cierto punto, pero creo que es sumamente manejable y existen herramientas y personas que nos ayudan a poder controlarlo, ¿no? Me acuerdo en alguna ocasión haber estado hablando con otros profesionales y hablábamos pues de negocios millonarios, ¿no? ¿Ya? Y claro, lo que no sabe la gente es que en nuestro rubro los millones se convierten en dinero muy chiquito porque lo que cobramos es un porcentaje minúsculo de esos volúmenes, ¿no? Entonces la gente supone que hacemos negocios millonarios. Claro. Y sí, seguramente son negocios millonarios, pero que hacia la compañía, digamos... son márgenes, son ¿no? márgenes, Claro, son marginales, ¿no? Entonces... creerán pues que lo que hablábamos pues estamos comprando islas en algún lugar del Caribe, ¿no? Y no es así. ¿Y esto de suponer, te ha pasado alguna vez que lo han hecho contigo? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Todo el tiempo encuentro algún lugar, o sea, en donde la gente, por eso te digo, es muy fácil caer en esa tentación de la suposición, y es sumamente dañino. Claro. Muchas personas suponen cosas sobre el futuro, por ejemplo. Y el futuro es incierto. Nadie sabe lo que nos va a pasar ni siquiera en la siguiente hora. Sí, pues. Ni en el siguiente minuto de la entrevista. En el siguiente minuto de la entrevista. Entonces suponemos cosas y muchas veces eso nos genera miedo. Y el miedo lo que hace es que te paraliza. Entonces llega un momento de tu vida en el que tú tienes que tomar decisiones. Si estás paralizado no puedes tomar decisiones. Claro. Entonces las personas suelen tomar decisiones con miedo o no tomarlas. Pero también hay una tercera opción, y es tomar decisiones sabiendo de que
contamos con la certeza de lo que tenemos hoy, no sabemos qué va a pasar, pero tenemos el conocimiento que nos respalda, la experiencia, la confianza en uno mismo, la confianza en las personas y en el equipo con el que te rodeas. Entonces, creo que parte de la humildad tiene que ver mucho también con confiar en las personas, con poder delegar y también en lo que estamos haciendo ahorita, en poder contarle a los demás qué es lo que hacemos para ver si eso les deja un aprendizaje, una lección o algo que no les guste de lo que nos pasó y no lo repliquen en sus vidas, ¿no? Claro, que lo tomen y se sientan identificados y lo usen de la mejor manera que quieran. Aprovechando que hablaste de la confianza en las personas, ¿cómo son tus equipos? O sea, ¿cómo los formas? ¿Cómo los eliges? ¿Cómo contrata Carlos Alcántara? Mira, para mí una cosa no negociable es la confianza. Y yo suelo otorgar mucha, pero también suelo retar a las personas, ¿no? Entonces yo te entrego confianza con ciertas actitudes, ciertas herramientas, y en base a ello voy midiendo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la mentira para mí es un no negociable, ¿no? Si yo te entrego la confianza y las personas que han trabajado conmigo pueden dar fe de ello, yo soy como soy donde sea que soy o que estoy. Ya. Entonces soy una persona sumamente auténtica y me gusta que las personas que trabajan conmigo sean igual. Al final somos buenos porque hacemos las cosas bien y nos mostramos tal y como somos. Entonces, ¿cómo contrata Carlos Alcántara? Yo contrato preguntando con total transparencia, ¿no? Y espero de la otra persona una reciprocidad. Porque al final todas las cosas se saben, ojo, ¿ah? Y esos currículums hechos a la medida se desmoronan en 3 preguntas, ¿ah? En 3 preguntas se desmoronan. Entonces, creo que básicamente para mí lo que entrego y lo que espero recibir es confianza, sí. ¿Algo particular que te acuerdas de esas preguntas? O sea, que imagínate que estamos en una entrevista de arranque, me agarras a mí, yo te presenté mi CV. ¿Algo que te acuerdas que preguntas? Hace poco me pasó algo muy curioso. Estaba entrevistando a alguien y le pregunté qué pensaba sobre el networking. Ya. Y me dijo que era una de las herramientas más potentes que existían, que la base del relacionamiento y de las ventas era el networking. Y entonces le pregunté por qué, si es que consideraba que esa era una gran herramienta. En su LinkedIn tenía 25 personas como contactos. Siendo el LinkedIn a estas alturas una de las herramientas más potentes de relacionamiento que hay en la red, ¿no? Sí, de profesionales, claro. Por lo menos. Yo creo que en ese momento se acabó la entrevista, ¿no? Sí, claro. El hombre lo dejaste, pero en ese momento se acabó la entrevista, sí. Claro. Y ya. Ojo, no tiene nada de malo no tener LinkedIn. No tener el LinkedIn claro. ni relacionarte de otra forma. No quiere decir que esa sea la única herramienta que existe de relacionamiento, o no quiere decir que no puedas aprender a relacionarte. Lo que yo estoy diciendo es, no me mientas. Eso te iba a decir. O sea, si él te hubiese respondido, Carlos, mira, considero que es una herramienta súper importante, pero no la he practicado de momento. Me voy a poner las pilas, me has hecho dar cuenta en esta entrevista, tomar conciencia de que tengo que meterle un poquito más de caña. ¿Hubiese sido diferente? Por supuesto, porque inclusive le hubiera dado algunas alternativas de cómo involucrarse más en eso. Nadie nace sabiendo. Yo mismo, para poder interrelacionarme en esa herramienta, he cultivado pues conocimiento, ¿no? Me he contactado con personas del medio que dirigen estas cosas. Hemos sido uno de los pioneros en alguna oportunidad laboral que tuve en llevar el tema del LinkedIn al B2B, con personas pioneras en el Perú sobre el LinkedIn y todo el tema de networking. Sí, ¿enfocado claro en los medios de pago lo hiciste también? ¿O? No, en su momento fue enfocado en todo el tema de venta consultiva B2B. Sí. Ahora, hablamos mucho del tema de la venta, sobre todo B2B. Tú eres especialista en B2B. Pero estábamos justo conversando previo a la entrevista y hay diferencias entre el B2B y B2C. O sea, con la gente con la que trabajas es B2B, pero en el momento de las entrevistas hay vendedores que seguro los te dicen, exacto, que te hablan que venden de todo, que yo vendo hasta hielo a un esquimal. ¿Qué piensas de eso? Me parecen grandes personas, se pueden venderle hielo a un esquimal, pero creo que en estos tiempos y dado la evolución que tiene la globalización, uno no puede hacer de todo, ¿no? La especialización es algo en lo que yo creo firmemente. Hay diferencias entre la venta B2B y la venta B2C, sí, también hay similitudes.
Creo que la principal diferencia es que una venta B2C es una venta totalmente emocional y transaccional, ¿no? Hablamos pues de venta por impulso. Ya. En una venta B2B no haces una venta por impulso, es una venta totalmente pensada, meditada, cuantificada y cualificada, ¿no? Súper racional, calificada, ¿no? al 100%, ¿no? Sí, donde claro. tienes que convencer a alguien que ve la parte financiera, a alguien que ve la parte de ventas, a alguien que ve hasta inclusive pues recursos humanos, marketing, qué sé yo, todas las áreas de la compañía. Claro. Y ponerse todas de acuerdo para poder llegar a un consenso y elegirte a ti. Ahora, ¿qué tienen de similitud? Cuando hablan de las ventas B2B, hay mucha gente o muchos profesionales que creen que le están hablando a una pared, ¿no? A una empresa, ¿no? Entonces yo le vendo a la empresa más grande del Perú y es como si voy a la calle y le empiezo a hablar al edificio, ¿no? No, le estás hablando a personas. O sea, en ambos casos le hablas a personas que tienen necesidades distintas. Yo decidí especializarme en las ventas B2B porque siento que era por donde me iba mejor, por donde lograba tener una mejor tracción y como te digo, creo que parte mucho también de la formación profesional que tuve que me ayudó a poder abarcar todas estas esferas en la venta, ¿no? Justo hablas de tu formación, podemos aprovechar para coger qué tipo de vendedor te consideras. Hablaste que es un oficio, pero hay vendedores agresivos, hay vendedores que son más suaves. La venta B2B entiendo que es un poco más consultiva. Cuéntame un poco más. No, es totalmente más consultiva y qué buena pregunta. ¿Cómo me considero? La verdad que no me he hecho esa pregunta antes, así que te voy a dar una respuesta totalmente espontánea. Creo que me considero un vendedor sumamente consultivo en la parte de escucha, con una escucha activa. Soy bastante observador. Las personas y las cosas dicen mucho. Entonces yo entro a una oficina y siempre observo bastante. A todos lados. Sí, para ver por dónde podemos generar algún tipo de simpatía o sinergia. Y luego escuchar, ¿no? Una vez que uno escucha, yo tengo un dicho que es una vez que uno escucha, ya sabe por dónde le entra el agua al coco. y entonces es ahí donde ya me vuelvo un vendedor agresivo, ¿no? Porque ya entendí por dónde es que hay que darle. Y avanzo hasta donde también se puede, ¿no? Hay límites para todo. Y ahí está el secreto, ¿no? En ese mix de en qué momento escuchas, en qué momento hablas. Hay vendedores que pecan en ambos lados, unos que escuchan demasiado y hablan poco, otros que hablan demasiado y escuchan poco. Hay un libro que dice cállese y venda. Existe. He visto ese libro y hay en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva también hay una frase que dice escuchar, lo he comentado en el otro podcast, que es escuchar para entender, no para responder, que a veces la gente escucha y solamente escucha para responderle algo que ya tiene pensado, en lugar de realmente escuchar activamente para saber lo que piensa y lo que quiere la otra persona. Que por dónde conduzco al interlocutor para que llegue a donde yo quiero hablar y es al revés, ¿no? Sí. O sea, yo tengo que escuchar para ver hacia dónde tengo que llevar mi conversación y es algo que pasa muy a menudo, siempre, ¿no? Siempre escucho ejecutivos, gerentes, comerciales, de ventas, que hablan de, no, es que yo sé cómo crearle la necesidad al cliente. ¿Ya? Creo que ese es un tipo de venta pasado de era. No. Las ventas uno no genera una necesidad en una venta, uno descubre una necesidad. Y hay una persona con una necesidad, tú dices. Tú descubres la necesidad muchas veces en conjunto, inclusive con el mismo consumidor. O sea, si no fuese así, no existiría Amazon Web Services. Ese es un ejemplo claro de algo que el mercado no necesitaba, porque ningún cliente lo pidió, porque no existía, pero que a alguien se le ocurrió fruto de escuchar que existía una necesidad común. Entonces no creó una necesidad, sino dio atención a una necesidad. Cuéntanos un poco de Amazon para entrar en contexto con la gente, cómo funciona ese servicio. Claro, básicamente hace años atrás, un par de décadas atrás, todos los servicios tecnológicos se manejaban en servidores físicos, ya, ¿no? Y luego pues a este compadre un poco loco, ¿sí? El de Amazon, se le ocurrió de que si bien es cierto se necesitaba almacenar información, no necesariamente se necesitaba que fuese física. Entonces crea toda esta tecnología serverless o en cloud, conocida en la nube, para poder brindar el mismo servicio
que se brindaba en estos servidores físicos, pero en una nube, digamos, en el Internet, y que pudiera ser desplegado a cualquier parte del mundo con capacidades sumamente mayores. Entonces ahí es donde te digo, ilimitadas. yo te aseguro que no hubo ningún vendedor que estuvo en una reunión y que el cliente le dijo, sí, mira, lo que pasa es que necesito un servicio de Internet en la nube. No, imposible. Entonces ese dicho yo le creo la necesidad al cliente... No va a ya contar, no. Es pasado. Es pasado. Es pasado. Yo creo que descubrimos la necesidad en conjunto, ¿no? Y es ahí en donde podemos ver si nuestro producto hace fit o no, porque también es posible que nuestro producto no haga fit. Y cuando no hace fit con la necesidad es mejor no presentarla. ¿Sí? Porque entonces vas a dar un producto que no cubra una necesidad, o ser transparente y decir, mira, mi producto cubre hasta aquí. O mi producto por ahora lo hace hasta acá y más adelante va a llegar al otro nivel. Pero ¿no? qué importante, ¿no? Porque en un momento, o sea, asumo que tú entrenas a tu gente para que pueda actuar de esa manera, porque algunos quieren colocar por colocar, ¿no? Colocar por colocar el servicio, igual es bien, te vas a topar con una pared, porque esa empresa probablemente no necesita y X y perdió, ¿no? Sí, y otra diferencia creo que con épocas pasadas es que el interlocutor con el que estás en estos tiempos de repente sabe mucho más que tú del servicio, del producto que estás yendo a ofrecerle. Sí. Y eso no pasaba antes. Más informado. Entonces, por eso es que yo te hablo siempre de la especialización. Porque el mundo del Internet, y sobre todo después de la pandemia COVID-19, todos nos volvimos expertos en el Internet. Más adelante seguro hablaremos sobre la inteligencia artificial. Pero todos nos volvimos expertos en la nube, en el Internet, y todos tenemos acceso. Si algo hizo la pandemia es, bueno, no todos, pero parte de la población económicamente activa o profesionales con los que vamos a hacer negocios cuenta con Internet y les vamos a ir a ofrecer un producto que el día anterior ya googleó, ya pasó por ChatGPT. Claro. Entonces, por eso yo sí soy un fiel creyente del tema de la especialización. Claro. Y cuando sigamos regresando al punto del B2B, B2C, sí, puede ser B2B, puede ser B2C, puedes hacer las dos cosas. Pero no creo que seas especialista en los dos. Es muy difícil llegar a ser especialista en dos cosas que son a la vez tan diferentes, ¿no? Entonces, hay una historia de tú que vienes del mundo automotriz. Había un compadre que tenía un auto que no podían repararlo y seguía sonándole algo en el motor. Lo llevaron a 3 centros autorizados de mantenimiento y no daban con la falla. Y siempre hay un primo. Me gusta contarle las historias del primo. Hay un primo que le dice, oye, yo conozco a un mecánico que es especialista en esta marca de carros y en estos motores. Ya había gastado el tipo miles de dólares tratando de arreglar el auto. Llega el mecánico, levanta la tapa del capó del motor, saca un tornillo del bolsillo, agarra el destornillador y lo coloca dentro del motor y se soluciona. Listo. Entonces, listo, se acabó. El dueño del vehículo, pues asombrado, le dice, oye, qué bien, ¿cuánto te debo? Son $1,000. Le dice, ¿me vas a cobrar $1,000 por entornillar un tornillo? No. Por el tornillo te cobro $1. Por saber dónde tenía que poner el tornillo te cobro 999. Boom, entonces, eso es especialización, ¿no? Y eso es lo que va a marcar la diferencia y te va a generar valor. Y esa es una palabra sumamente clave, la generación de valor, y creo que es un punto que podríamos tocar también ampliamente en eso, ¿no? ¿Cómo generas valor? Porque, para empezar, el negocio de medios de pago, en el donde estás metido, hay alta competencia, ¿no? O sea, la competencia es muy dura y los márgenes, o sea, asumo que tienes que ver ahí, ajustar acá para competir con, ahorita Newbies, Kulki, ¿no? Están esas empresas. ¿Cómo haces para generar valor? O sea, ¿cómo te diferencias? Mira, yo hago una mezcla entre el mecánico que conoce qué tornillo tiene que ajustar y otra historia interesante también, y esto lo leí en un artículo y tiene que ver también, yo soy muy apasionado de los autos y tiene que ver también con el tema del sector automotriz. Hace muchos años en Estados Unidos había un dealer de Ford. Ford es la marca pues privilegiada de Estados Unidos, ¿no? Que tenía el dealer pues en un estado alejado a los Estados Unidos y era el único distribuidor de automóviles y por esa misma razón la mitad de la población pues tenía un automóvil Ford. Y con el pasar del tiempo vio que
empezaban a ponerse otros locales de venta de autos. Entonces empezó a ver los números caer, las ventas caer, porque claro, la oferta era mayor para atender a la misma demanda. Entonces un día se sienta fuera de su local y empieza a ver un poco la dinámica, qué pasaba, la gente entraba, preguntaba por los vehículos, luego cruzaba, preguntaba por otros vehículos, algunos regresaban, algunos no. Entonces lo que hizo fue lo siguiente: cada vez que un cliente estaba interesado en un vehículo, o lograba generar una separación con un monto, Claro. o firmando un convenio, a lo mejor hasta sin algún dinero por medio, pero firmaba ese acuerdo que ya de por sí te comprometen algo y le regalaba 1 litro de helado. Entonces, tú dices, 1 litro de helado. ¿Tú qué haces si te dan 1 litro de helado? Si yo ahorita te doy 1 litro de helado, ¿qué haces? Yo lo primero quería es correr a mi refri. Claro, no te lo comes en ese momento porque no te puedes comer 1 litro de helado. Entonces el tipo salía solo con su familia y regresaba a su casa corriendo para que no se le derritiera el litro de helado. Iba a la refri. Entonces ya no iba al otro dealer. Entonces básicamente es como solucionó su problema de, oye, ¿cómo hago para que la gente después no cruce la acera al frente y vea otros vehículos, ¿no? Entonces es una mezcla de eso, de cómo hago algo disruptivo, más el conocimiento de la industria de ese tornillo, de dónde va y cuál es el aporte que yo le doy a mis clientes que no lo hacen los demás, ¿no? Entonces, para mí básicamente es el conocimiento. Y siempre te voy a repetir la palabra conocimiento porque el conocimiento está al alcance de todos. No necesitamos tener grandes virtudes de académicas para poder lograr todo lo que te cuento. Lo he leído en revistas, lo he leído en libros, sí, lo he tenido en podcasts, en conversaciones con otros profesionales, y ahí es en donde entra el networking, y te hablaba mucho del networking, porque el networking básicamente para mí es un círculo virtuoso, donde tú entregas algo y en su momento recibes a cambio valor, conocimientos, contactos, inclusive hasta negocios. Entonces hay distintas formas de lograrlo, ¿no? Pero básicamente es el conocimiento, el saber cómo y qué haces distinto, ¿no? Hablando un poco del networking, que ya acabamos de tocar el tema, ¿qué consejo darías, un consejo práctico así para los profesionales para ampliar esto, para hacer crecer su networking? Lo primero es que el networking no se trata de coleccionar contactos, ¿no? Hay mucha gente que va por ahí en eventos de networking o relacionándose con personas entregando tarjetas, ¿no? Eso no es networking, ¿no? Networking va mucho más allá y se trata de construir relaciones. Relaciones que, como te digo, culminen en este círculo virtuoso, le llamo yo, que es un círculo en el que tú siempre tienes que estar dispuesto a entregar sin esperar a recibir nada a cambio, ¿eh? Pero este círculo es tan virtuoso que en algún momento te lo regresa. Entonces es un poco de confianza en que en algún momento va a regresar. No se trata de, oye, Carlos, me toca hoy hacerte un favor para que mañana me lo devuelvas. O sea, eso no es networking. Claro, así no funciona. ¿Y cómo lo practico? O sea, si yo quisiera empezar a practicarlo hoy, o sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué acciones tomo? ¿Cómo lo aconsejas? Por eso digo, me voy a tal evento, me voy a esta biblioteca. O sea, ¿cómo lo hace Carlos? Mira, yo creo que empieza construyendo una marca personal que diga quién eres, qué cosa haces y en qué me puedes ayudar. Punto. ¿No? Pum, esa es una bomba. Es como súper, digamos, back to basics. Y para eso tienes que primero pensar bien qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar con esa información y qué cosa le vas a entregar en mi caso te diría, ¿qué le voy a entregar al mercado de valor? ¿Qué cosa Carlos Alcántara como persona, como profesional, como profesional en ventas B2B, como profesional en ingeniería, tu aporte, como vendedor? Claro. Y creo que a mucha gente le duele cuando dicen como vendedor, pero eso es lo que somos, vendedor. Yo soy de oficio un vendedor y de profesión, pues un egresado de ingeniería de sistemas, pero es valor como persona, tú y tu marca personal. La gente también tiene mucha confusión sobre el tema de marca personal. Marca personal no es solamente salir en medios hablando cosas, ¿no? Claro. Es qué cosa es lo que hablas y qué de esos te diferencia de los demás. Yo siempre les doy un consejo, ¿no? Nunca, yo digo, retuiteen. Entonces, no le hagan forward a las noticias que todo el mundo ve, porque yo también tengo el periódico. No le hagan forward a las cosas que la gente postea, porque las demás personas también tienen acceso. Coméntame qué piensas de esa noticia.
Coméntame qué piensas tú como profesional, como responsable de tal empresa o de tal rubro sobre ese aspecto, ¿no? El punto de vista de la gente. Claro, quiero saber qué piensas tú. Eso marca la diferencia. O sea, Totalmente. O sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que está sucediendo con esta noticia o a lo que está pasando con este acontecer? O ayer se publicó una nueva ley que afecta a tal industria. ¿qué opinas? La ley está publicada en el peruano. Y yo también la puedo leer. Pero ¿qué opinas tú como profesional respecto a esta ley? ¿Qué cosa va a afectar? ¿Qué sectores va a disparar? Importante. ¿No? ¿Cómo va a hacer que el Perú sea un país más atractivo para los inversionistas? O en su defecto, ¿cómo va a hacer que eso nos retraiga la economía y los vendedores también tengamos que ponernos un poquito más a la altura, ¿no? Y ajustarnos un poquito los pantalones a las empresas, sí, claro. O sea, qué importante porque compras a la persona, ¿no? La información está en cualquier lado, o sea, la información es fácil. Está por todos lados. O sea, y hablando de eso, ahora el acceso a la información, como tú dices, el que estudia, puedes estudiar incluso desde ChatGPT, puedes estudiar desde YouTube de un podcast, puedes estudiar de todos lados, o sea, el no estar informado ahora es realmente un pecado, o sea, porque puedes estudiar desde cualquier plataforma. Esto es una parte educativa. O sea, este podcast, por ejemplo. O sea, pues se puede estudiar desde acá incluso. Yo creo que es un pecado tener acceso a medios de conocimiento y no querer utilizarlos. O sea, ese es el pecado, creo, porque siento que somos un país tan fragmentado porque la brecha social es tan grande. No, es increíble, pero estamos en el año 2024 y en el Perú todavía existen más de 3 millones de personas que no tienen agua. Imagínate la cantidad de personas y niños que no tienen acceso al Internet. Entonces, los que somos privilegiados, porque sí lo considero un privilegio de tener estudios, de tener Internet, el pecado es no utilizarlo a favor de nuestro crecimiento profesional, por supuesto, sí. Sí, pues porque es algo que se toca bastante. Es más, estos espacios existen para poder brindarle acceso a las personas de ejecutivos como Carlos, de personas que han tocado un poco el tema de, por así decirlo, el éxito. Suena difícil, pero es así, que han tocado el éxito y que nos puedan enseñar con un contenido práctico. A nivel, entrando un poco a la parte de liderazgo, ¿cómo eres como líder, Carlos? O sea, ¿cómo te consideras? Creo que en una sola palabra te lo podría escribir como auténtico. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos conocemos, mucha gente que ve este podcast me va a ver y va a decir, pues, qué raro que todavía no he hecho un chiste, ¿no? No sabe que ya en el interín hemos hecho como 4. Claro, hemos estado de fiesta acá antes. Y yo soy como soy en donde estoy. Y eso creo que hace que las personas puedan confiar mucho en mí. En algún momento tuve una conversación con una persona de un área de capital humano en ese crecimiento profesional y me dijo, no, lo que pasa es que cuando llegas a tal nivel ya tienes que medirte con lo que dices. No. Y lo intenté, ¿eh? Sí, claro. Intentaste guardar... Lo intenté, dije, ser más conservador. Tengo que ser un poco más conservador. Y lo intenté, creo que me duró como más o menos 5 minutos. Y no, creo que es un tema de ser auténtico. Uno tiene que ser como es, en donde está siempre con mucho respeto, con mucha consideración hacia las personas. Y eso, creo que la autenticidad. ¿Y cómo equilibras esto? Porque yo entiendo que tu rol como líder, manejas un equipo, pero a veces el equipo puede pasar por encima por justo esta autenticidad, esta empatía, esta sinceridad que tienes con ellos. ¿Cómo marcas una línea invisible? Sí, es una línea muy delgada, la del líder carismático. Tal cual, por eso, es peligrosa. Y auténtico con el de amigo. Pero gracias a Dios me ha tocado, trabajar con personas, yo te diría que de todo tipo y de todo perfil, más que tipo perfil. Me ha tocado trabajar con personas que han sido mis pares y después hemos tenido distintas posiciones, que han sido mucho mayores que yo en edad, en experiencia. Y siempre me ha tocado lidiar con situaciones particulares de las cuales he aprendido y siempre, como digo, yo llego acá para aprender. Y todos tenemos algo que aprender. La mente de aprendiz, importantísimo. Entonces, si yo estoy aquí y tú tienes 30 años en la industria, yo tengo mucho que aprender de ti. Yo te puedo estar en una posición de liderazgo jerárquicamente encima tuyo, pero
en experiencia tú estás por encima mío, entonces tú tienes mucho que aprender de repente de mí y de lo que yo puedo aportarte en cuanto a mis conocimientos de tecnología y cosas de los jóvenes de 40 años. y yo tengo mucho que aprender de una persona que tiene mucho más trayectoria que yo, ¿no? Claro. Y en eso radica la humildad, básicamente. Eso en no creerte el que sabe de todo. Nadie nunca sabe todo. O sea, siempre hay mucho más que aprender. Es un poco como que la mente de aprendiz, estar siempre dispuesto a aprender algo, y si ves que una persona hace algo bueno, tratas de acoplarlo. Si ves que otra persona hace algo mejor que tú o una posición que tú quisieras, tratas de acoplar esos conocimientos a ti, ¿verdad? Sí, y me gusta la gente que es como retadora, ¿sabes? Un ejemplo. Alguien que me dice, oye, déjame este proyecto a mí porque la verdad que no te veo metido en este tema, porque estás full en otras cosas, pero déjamelo a mí porque, mira, yo tengo, como tú dices, ¿no? Estos galones porque he trabajado en esto, en aquello, he hecho esto. Y sabes que eso me gusta. Me gusta cuando las personas tienen esa confianza en sí misma de poder hacer las cosas. Ojo que no es que yo les pida a cambio que todo salga bien y perfecto, claro, porque siempre voy a estar yo para respaldarlos o para aconsejarlos en el momento que algo se trabe, para ver cómo los trabamos, pero sí, me gusta la gente atrevida. Y aprovechando el tema que hablas de que una persona te pide manejar un proyecto, hablamos de los líderes. O sea, un líder puede tener un equipo, pero un líder también puede encargarse de un proyecto. Hay gente que no le gusta trabajar con personas. ¿Cómo manejas esto? Tú sabes que ese es un concepto y de repente muchas empresas van a tomar no muy bien la palabra, pero para mí es un concepto muy arcaico sobre el desarrollo profesional. El pretender o creer que las personas se desarrollan profesionalmente solamente porque lideran equipos. Es un pensamiento bastante antiguo, retrógrada y de empresas tradicionales. Las personas se pueden desarrollar sea manejando equipos o liderando proyectos o liderando negocios, y no necesariamente con manejo directo de personas. Al final yo lidero un proyecto, tengo que trabajar con personas. Nuevamente, las empresas no son 4 paredes que yo manejo, claro, ¿no? Claro. Entonces tengo que estar en constante interacción con personas, con áreas, pero no necesariamente estar a cargo de ellas. Y puedo querer o no tener la intención de hacerlo. Yo he estado en las dos posiciones, para serte totalmente honesto, en las dos me he divertido y decidí que me gustaba más trabajar con personas. Claro, pero no le quito ningún mérito a la persona que quiere crecer profesionalmente sin tener un equipo a cargo. No le quito ningún mérito, ni tiene mucho menos posibilidades de desarrollarse. Y eso es algo que los profesionales también tienen que saber. Porque si yo no quiero liderar un equipo y no tengo esa pasión por hacerlo, no debería hacerlo. Entonces muchas veces nos vemos forzados. Y lo veo en personas, en compañeros, en amistades, que es como, no, mi siguiente paso para poder seguir creciendo en esta empresa es manejar una gerencia a cargo de 30 personas, pero en verdad, ¿sabes qué, compadre? A mí en mi casa me gusta, con la justa puedo manejar a mis hijos. Y no quiero saber nada de manejar gente. No tengo ni las skills ni los quiero aprender. Yo digo, entonces estás en la empresa equivocada. Lo digo por dentro, ¿no? A veces cuando tengo la suficiente confianza lo digo directamente, ¿no? Pero creo que es un error que cometen las empresas y también los profesionales al creer que eso sigue siendo una realidad. Claro, la idea es hacer con ese recurso humano lo mejor posible para el negocio, ¿verdad? Mira, compadre, el día que tú te despiertas y suena muy trillado, y para mí también lo sonaba hasta que lo sentí. El día que tú te despiertas y no tienes ganas de ir a trabajar, ese día tienes que replantearte lo que estás haciendo. Porque tú tienes que hacer las cosas con dos sentimientos, diría yo. Con pasión y con dedicación. Si no te gusta lo que haces, no vas a tener pasión. Si no te gusta lo que haces, no vas a tener la suficiente responsabilidad para poder dedicarle el tiempo y la disciplina para lograrlo, ¿no? Entonces, las personas creo que piensan mucho en, oye, tengo tantos años en esta empresa. Hay un libro que sale todos los años en una nueva edición que habla sobre las 10.000 empresas top del Perú. Entonces uno está en una, ¿no? Entonces salir de una compañía no significa el fin del mundo. Hay mucho más allá de donde estamos. Claro. Sí. Es una realidad también que te da mucho temor, ¿no? Te habla alguien que salió de una empresa, de varias empresas después de muchos años, y sí cuesta, pero esto al final es una aventura. Sí, y uno tiene que tener mucha confianza en sí mismo. Al final mira,
con la especialización que conversamos, Ajá. eso te llena de mucha confianza, porque de cierta forma también te vuelves un poco como, no te voy a decir único, pero te vuelves un poco especialista en un mundo en donde no mucha gente sabe lo que tú sí, pero lo vas cultivando, ¿no? Claro, es como miel y empiezas a atraer. Empiezas a atraer porque ya saben que tu perfil, tengo este problema, necesito una gerencia para tal, ya, ¿cuántos se dedican a esta cosa y lo hacen bien? Y pum. O sea, empiezas a atraer Es constante otras oportunidades. y creo que también es como, hay momento para cada cosa, ¿no? Y igual es en la parte del conocimiento, ¿no? Hay momentos para estudiar, hay momentos para aprender de las demás personas. Yo a mis 41 años estoy estudiando una maestría. ¿Ya? Tengo amigos que lo estudiaron pues culminando la universidad, que también es válido. Sí. A mí me sirve más en este momento en el que necesito tener más conocimiento y no lo puedo obtener solamente del trabajo diario o de ciertas fuentes de información. Interesante. Y muchos me preguntan, no, ¿y por qué estás estudiando si ya estás en Ya estás ¿no? en una posición. Porque quiero mantenerme en la posición o porque quiero tener una mejor, ¿no? Entonces la única manera es llenando lo que tenemos aquí y aquí, ¿no? ¿Qué estás estudiando, Carlos? Actualmente estoy estudiando una maestría en negocios digitales. Boom. O sea, los negocios digitales, ¿cómo están? O sea, asumo que este interés en estudiar los negocios digitales va porque estás viendo que el mercado está apuntando hacia un lado. Cuéntame un poco más. Sí, mira, tomé la decisión de cultivar un poco más el tema académico y encontré una opción sumamente interesante. La verdad que el día de hoy existen carreras sumamente disruptivas. Veían hace un par de días una publicidad de mi alma mater. La Cherry paga, tiene que pagar. Sí, por eso no. Primero que pague. que haga el pago, después le hago el cherry. Y hablaba sobre, mira, una carrera de ingeniería de datos, Wow. ingeniería y ciberseguridad, ingeniería de inteligencia artificial y robótica. Dios Dime si santo. hace 20 años y yo ¿Qué te va a hablaba de existir ciberseguridad. eso? No existe. Entonces, yo sí tomé una decisión y dije, oye, el mundo que me gusta es el mundo de la tecnología y de los medios de pago, que más o menos conversan mucho. Entonces opté por enriquecer mi mente con un poco de los dos, ¿no? Con el tema de la tecnología, los negocios, la industria de pagos, todo lo que es la inteligencia artificial, las bases de datos, qué hago con tanta información. Claro. Y sí, es una carrera bastante disruptiva. Creo que es la única universidad en el Perú que da esa carrera actualmente, sí. En los niveles en los que negocias tú, o sea, ¿qué dificultades se te han presentado? ¿Alguna que recuerdes? ¿Una anécdota? O sea, porque tú negocias montos fuertes, asumo que todos los meses. Entonces, por eso quería preguntarte una anécdota que recuerdes. Creo que las situaciones más, diría, no sé si difíciles, pero que cuestan más abordar en una negociación es cuando el cliente no encuentra ningún otro valor más que el precio. Entonces, una negociación basada en precio. Qué duro, ¿no? Es dura. Sí, pues, es la parte más fea. Pero al final es muy simple, porque reduces todo tu negocio a un solo pilar. Una sola mirada. Que es la vista precio. Entonces hay un triángulo, ¿no? Que es precio, tarifa, plazo. ¿No? Precio, plazo y calidad, perdón. Entonces, claro, yo te cobro menos, pero te puedo dar menor calidad y te puedo atender en un mayor plazo. ¿Cierto? Entonces la negociación se vuelve un poco más, para mí es un poco más aburrida. Sí, pues, ¿no? La verdad, sí. Y he tenido esas negociaciones últimamente muchas. Hay gente especialista en esto también. Ajá. Sí. Ajá. Y se los dejo también a ellos, se divierten con este tipo de negociaciones. ¿Y cómo es una persona especialista en negociaciones de precios, en esas duras? Gente que conoce más o menos hasta dónde puede empujar con el tema el tema financiero, hasta dónde puedo llegar con una tarifa, me divierto manejando negociadores duros. Yeah. Hay gente que se ha especializado en ventas. Eso me interesa. Hay un libro de un colombiano que yo respeto mucho, se llama Ernesto Tobón, que dice cómo negociar con un HDP, y literalmente lo escribe así, y no morir en el intento. Y esos son el tipo de negociaciones que están basadas en precio, en negociaciones duras, donde no hay un ganar-ganar. Yo creo que en la actualidad una negociación entre
dos interlocutores que están buscando un mismo fin, es una negociación de ganar-ganar, ¿no? Sí, pues no, si no, ¿cómo funciona la cosa? Pero cuando quieres llevarlo todo a una sola cosa sin valor, que es el Ajá. precio, porque en el precio para mí no radica el valor de un producto o un servicio, está bien, también. Y una técnica que recuerdes de tus negociadores, así los Doberman, que recuerdes para negociar precio, o cómo ponen, o cómo hacen la presentación, o cómo van vestidos, cómo que dicen, algo tienen que tener de diferente para identificarlos, este va a negociar precio. Mira, yo creo que funciona muchísimo estudiar bien, y hablábamos sobre el mapa de poder, Uf. ¿ya? Y eso es algo que los profesionales están empezando a utilizarlo. Hace poco estuve en una charla sobre nuevas herramientas para entender. El mapa de poder es quién en cada organización, ¿no? Ya. Entonces, si yo quiero vender una flota de autos, ¿Ya? de seguro no se la voy a vender a los ejecutivos que la van a usar, ¿cierto? Son usuarios, son usuarios. Son los Ellos usuarios. no van a pagar. Entonces estas herramientas te ayudan a construir quiénes son los decisores en cada área, ¿no? Quién es la persona decisora en la parte de finanzas, de ventas, marketing, y conforme a quién le presentes tu producto, diriges esa presentación. Entonces, si yo voy a ir a hablar de venta de una flota vehicular y me están poniendo al gerente de finanzas, le tengo que demostrar cómo es que mi producto es más rentable versus la competencia. Entonces, un vendedor consultivo va en esa primera reunión a la yugular en Pero de arranque. finanzas. ¿Cómo te voy a hacer ahorrar dinero en el tiempo? Pero ya sabe lo que realmente le interesa a la otra parte. O sea, se va sin Pero rodeos. ya hizo un estudio, claro. ya hizo un estudio de con quién está tratando y, Claro. y por eso te digo que es una venta profesional y es Sí, una claro. venta muy particular y ad hoc. Entonces, esos vendedores, sabelotodos, no creo que encajen en este perfil. Claro. Entonces, esa es una venta a la yugular, ¿no? Vas y le enseñas en 2 diapositivas, como el compadre que en su primera presentación de Apple puso una pantalla enorme con una manzana y eso fue todo lo que presentó. Súper potente. Sí, claro. Porque en realidad el valor no estaba en lo que iba a presentar, sino en lo que iba a decir. decir. Entonces tú puedes en 2 slides demostrarle a un gerente financiero que tu producto de flotas le va a generar un ahorro del 30% en los siguientes 15 meses. Claro. Qué importante es. Hay algo que también tocan en los libros de ventas, que es que la persona deja de comprar o cuando no confía en el vendedor, o cuando no confía en la empresa, o cuando no confía en el producto o servicio. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo ocupas esta parte? ¿Cómo entrenas a tu gente? Claro, ahí viene la parte en la que te decía, ¿no? 1, conocer bien el producto. Ujú. 2, conocer a la empresa. Sí. Porque no solamente vendemos un producto, finalmente vendemos también lo que hay detrás, que son personas y empresas. Entonces, cuando dije persona, es también tú. ¿Cómo vendes tú? ¿Cómo te vendes Claro. como profesional? ¿Cuál es tu marca personal? Claro, otra Porque, vez. y te voy a decir, de repente no tengo un número como porcentual, pero de las últimas 10 reuniones que he tenido de negociaciones, digamos, de un valor importante, Ujú. 8 de estas 10 personas con las que me iba a reunir me buscaron en LinkedIn antes de la reunión. Ya sabían hasta de qué equipo eras ya. No, esa es la que me falta poner, pero para que veas cómo es que volvemos al mismo punto. Las personas Claro. conocen más del negocio, de los productos y hasta de los mismos interlocutores Por eso. de antelación, ¿no? Claro, saben con quién van a negociar y se van preparando, van Entonces, un estudio. si esta persona sabe quién soy yo, ¿cómo no voy a saber yo quién es ella, no? Tienes que corresponder con conocimiento. Otra vez atacamos la palabra. Nuevamente, y vamos a repetir conocimiento toda la noche, porque ese Vamos. es el pilar. Y hablando del conocimiento, o sea, la inteligencia artificial ha venido como una herramienta para ayudarnos en las tareas. O sea, ¿cómo le empiezas a aplicar en los medios de pago? ¿Cómo lo utilizas? Justo apalancándote de los conocimientos. O sea, la gente Sí, tiene mira, que conocer. Hay muchas empresas que están ya apalancándose en la inteligencia artificial para Ujú. poder ser más eficientes, para desarrollar nuevas tecnologías también. Ujú. Pero en general, y creo que esto es lo mismo que pasaba hace un par de décadas cuando llegaron las computadoras, ¿no? Y decían que las computadoras iban a desplazar a las personas. Ujú. Y sí, efectivamente, desplazaron a las personas que no sabían usar las computadoras. Entonces, lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, así como la robótica, cumple una función de poder hacer
que las cosas más simples puedan ser hechas de la manera más eficiente para que los profesionales puedan utilizar nuevamente lo que está aquí, en cosas de mayor relevancia para la organización. Entonces, ¿va a desplazar la inteligencia artificial a los seres humanos? Sí. Ya. En muchas verticales, en muchos oficios, sí, pero principalmente va a desplazar a las personas que no estén preparadas para utilizarlas. Y es el mismo ejemplo que con las computadoras. Entonces, por eso es que salen nuevas carreras como inteligencia artificial y robótica, ¿no? Ingeniería de inteligencia artificial. Y la gente que esté preparada para asumir ese reto es la gente que va a ser mucho más valiosa en ese entorno que uno dice el futuro, y es un entorno de hoy. Sí, claro, de hoy. Ya hoy las empresas están en esa búsqueda constante de cómo hacer que mi compañía sea más rentable, más eficiente, que las personas puedan utilizar la IA a su favor. Gracias a Dios, en la compañía en la que estoy han tenido una mirada muy holística del tema, y cuando digo holística puede sonar un poco raro, pero la inteligencia artificial es más allá que ChatGPT. Claro. Va mucho más allá y ayuda en muchas cosas, a muchas áreas, no solamente a la parte operativa, procesos, ventas. Claro, sí. Claro. Y hablando, Carlos, de esto de la inteligencia artificial, tú te has ido preparando, yendo a conferencias en el extranjero, las has brindado también, y se habla seguro mucho de eso, de la inteligencia artificial, pero cuéntame un poco de la ponencia allá, de preparar a los profesionales, que si no me equivoco te has ido hace poco a un país. ¿A dónde te fuiste? Participo yo de muchos eventos, no en todos soy ponente, pero sí he tenido la oportunidad de ser ponente en eventos nacionales, internacionales. Últimamente estoy más de participante que de ponente por mis mismas funciones. Pero sí, es algo que me gusta. Hace digamos, el último año sí no le he podido dedicar mucho tiempo, la verdad, porque he estado metido en temas académicos y laborales, pero sí he tenido la oportunidad de poder brindar charlas, capacitaciones en la Escuela de Ventas de la Cámara de Comercio de Lima, en una alianza de un instituto con Centrum Católica, en donde hablaba básicamente de esto que conozco, de la especialización. Ventas de B2B. Si no me equivoco, debo haber capacitado a más de 500 profesionales en estos últimos años. Y ¿qué es lo que me llevo de eso? Mucho aprendizaje, muchas preguntas interesantes, el haber colaborado, creo que he contribuido, más que colaborado, contribuido con profesionales que me encuentro ahora en las calles y me dicen: hola Carlos, ¿cómo estás hoy? Claro. Me contaste esa anécdota del litro de helado y se me quedó grabada, y siempre pienso que si mi cliente salió de mi oficina y no se llevó ese litro de helado, entonces no cerré bien la venta, y cosas como esas, ¿no? ¿Cómo me preparo para eso? Hoy hasta lo estudio, te digo. ¿Sí? Sí. Me preparo, preparo citas y hago algo que de repente es como, tú dirías: oye, ¿cuál es tu ancho, no? ¿Ya? Yo no voy y te leo libros, a pesar de que me gusta leer bastante y creo que hay mucho conocimiento en los libros. Me gusta más hablar sobre lo que pasa en el día a día, como dicen, el acontecer nacional del comercial y el vendedor en el Perú. Y qué es lo que me encuentro en estas interacciones con los clientes, ¿no? Con los clientes, con vendedores, con las experiencias que van. Con otros ejecutivos o de otras industrias. Y eso es lo que enriquece, ¿no? Si me invitan a una ponencia de tecnología, pues hablo de cómo utilizo yo la tecnología, no de cómo nos va a llevar a otro lugar, porque seguro hay profesionales más expertos en hablar de eso. ¿Y has pensado, o sea, te vemos, el público también lo puede ver como yo, muchas cualidades de formador? ¿Has pensado dedicarte un poco más como que a la docencia en algún momento? Sí, en algún momento lo pensé y lo sigo pensando. De hecho, creo que parte del estudio que estoy haciendo ahora posiblemente termine en algo de eso, pero siempre me ha gustado hacer algo como distinto, disruptivo, y no le he dado muchas vueltas, pero en algún momento creo que de alguna forma lo vamos a materializar, ¿no? Claro. Me gusta compartir mucho este conocimiento, estas experiencias, le llamo yo, ¿no? Claro. Experiencias, casos, hemos conversado nosotros de situaciones, pues, y hay mucha gente que puede estar a punto de afrontarlas o que ya las afrontó,
y esta puede ser alguna alternativa de lidiar, ¿no? Eso le suma. Y también es como que mucho aporte también para la marca personal de uno. O sea, porque la marca personal de Carlos como ejecutivo del B2B, Carlos como formador, Carlos como líder. Y quisiera abordar un poco la parte de marca personal. O sea, quisiera atacar ahí justo porque esto es marca personal. Yo hago marca personal y quisiera saber cómo hace Carlos marca personal. Como te comenté, ha sido algo que he ido construyendo desde hace varios años, bastantes diría yo, y tiene mucho que ver con los objetivos que tengas como profesional. Y me he ocupado también de aprender, ¿no? Y he tenido pues mentores que me han enseñado a cómo poder unir piezas de ese rompecabezas, del networking, de la marca personal, del LinkedIn, de las nuevas herramientas que están saliendo para poder contactar ejecutivos. El mismo LinkedIn ahora saca una versión que se llama Sales Navigator y te ayuda a construir estos mapas de poder. Los mapas de poder que comentaste, de quién tomas las decisiones, con quién tienes que ir, por dónde tienes que tocar las puertas. Claro. Pero finalmente yo considero que en la marca personal eres tú mismo y creo que hay una sola oportunidad para causar una primera impresión. Entonces es algo que hay que trabajar bien. O sea, no es como cuando me dicen, te voy a mandar mi hoja de vida, pero no la tengo actualizada, te la mando ahora. Qué difícil debe ser actualizar una hoja de vida en un par de horas. Porque es algo que uno tiene que trabajar con mucho detalle, mucho detenimiento, bien pensado, ¿no? No, y esa persona ya fue, ¿verdad? Para ti, o sea, sí, por es un mal indicador, digamos. Claro, como que es un mal indicador. Te empiezan a sonar banderitas rojas, las red flags de los profesionales, las red flags. Sí. Claro, porque hablamos mucho de marca personal, o sea, acá intentamos mandar un mensaje, o sea, este espacio es muy educativo, o sea, considero que es muy educativo para los profesionales, para el que sentemos acá, ¿no? O sea, a veces en base a tu rubro, la experiencia la compartimos acá y la idea es que le sume a la otra persona, que se siente identificada con el litro de helado, que se siente identificada con que ahorita esa persona está liderando un proyecto sola, pero su gente, su entorno no lo considera un líder de repente por no tener gente a cargo, pero a él le gusta trabajar así, pues, o sea, déjalo tranquilo y es un gran líder seguro, sin ninguna persona a cargo, pero desempeña su función al 100%. Entonces, esos detalles yo creo que aportan bastante valor a la gente, o sea, mucho. ¿Sabes cuál es la base? Y siempre hago esa pregunta y creo que estamos como mezclando conceptos. La base de los equipos de alto rendimiento es la confianza. La confianza que el líder les da para poder moverse a distintos ritmos, para poder evolucionar, sí. Fuerte, ¿no? La confianza, justo lo que hablamos al principio que le pedías a tu equipo. Sí, yo creo que ese es el factor que determina que un equipo sea de alto rendimiento, ¿no? Ahora, en los equipos de alto rendimiento suele pasar, en equipos muy productivos, que venga el tema de la ansiedad, el tema mental. ¿Qué rol juega la compañía, ponte en este caso Kushki o Carlos, en preocuparse porque su equipo súper rendidor, súper productivo, esté bien? Porque son campos reales. O sea, es más, el siguiente podcast vamos a traer un profesional acá para que nos hable de esos temas. Qué interesante. Sí, que nos hable de esos temas, de cómo abordarlo. O sea, quiero saber si te has topado con profesionales que lo trabajen en tu compañía o con ejemplos de personas a tu cargo. Mira, yo te diría que después de la pandemia, una empresa que no tenga un programa de atención y de salud ocupándose en la salud mental de sus profesionales es una empresa que está ajena a la realidad del país o del mundo. En ese sentido, también tengo que agradecer que la compañía en la que estoy es una empresa que se ha preocupado muchísimo por eso. Existen diversos programas de apoyo y de respaldo a la salud mental. Al final es parte del bienestar. Y si no tenemos salud y bienestar, ¿cómo vamos a poder desenvolvernos en nuestras tareas diarias? No Entonces, produces. Es un punto sumamente importante. Yo creo que las empresas no solamente tienen que tomar cartas en el asunto, sino los mismos empleados
tomarlo como una exigencia. Y si no lo encuentran en sus empresas, porque no siempre es como el conocimiento, a ver, Claro. vamos a ser sinceros, ¿a quién hace 20 años preparaban para tomar un cargo de liderazgo? Eso lo vemos en las empresas modernas, Claro. pero hace 20 años o 15 años o 10 No años pasaba. uno mismo tenía que prepararse porque sabía que en el futuro podía llegar a, Ujú. y no querías que te agarre pues Desprevenido. con la espada desenvainada, Claro. ¿no? La oportunidad le llega a las personas que están preparadas. Entonces, sí, creo que es un punto en este momento y con esta coyuntura sumamente importante de tocar, tanto desde el lado de las empresas, o sea, desde el ámbito empresarial, como desde el ámbito personal. Hay muchas personas, hay muchos profesionales que viven en ansiedad Claro. y no se dan cuenta, o viven en estrés constante y no se dan cuenta, pero el cuerpo en algún momento empieza a hablar. Claro. Y tenemos que tener también esa capacidad y esa humildad, también diría yo, para reconocer que tenemos un problema y que existen profesionales que están dispuestos a ayudarnos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Y como te digo, o sea, después de la pandemia no debería de llamarle a nadie la atención que todos tengamos un psicólogo o una ayuda terapéutica, Hay médica. pocas empresas que lo hacen realmente. O sea, he estado empezando a encuestar solamente a mi entorno, ponte, y sí tienen un plan desarrollado algunas, pero medio bajito, medio conservador todavía. Entonces, siempre es bueno estos espacios para tocar, porque hay mucha gente que, como tú dices, que vive en ansiedad, que vive, no sé, pues con una depresión y tiene que seguir produciendo, tiene que seguir sonriendo. El show tiene que continuar. ¿Cómo lo maneja Carlos? Ahí hablabas de competitividad, Ujú. ¿cierto? Ahí hay un punto. Ahí hay un punto que las empresas no están viendo. ¿Cómo eres más competitivo? Haciendo que tu gente sea más competitiva. Para que tu gente sea más competitiva tiene que estar claro. más inspirada, tiene que estar mucho más saludable, y la salud mental hoy por hoy es una parte sumamente importante de nuestro bienestar. Sí, pues. Y de repente siempre lo fue, solamente que Solamente nunca que nos dimos ahorita. cuenta. Sí, claro. Ahorita nos hemos. O sea, es que es O más, no nos quisimos dar cuenta. Es que es más no sé si más cliché hablar de eso, es más popular, es más viral quizás hablar de eso. De repente por eso se toca más ahora. Por eso yo te preguntaba, porque ¿cómo manejas la ansiedad tú? O sea, en el momento en el que estás con tus proyectos, ¿cómo lo equilibras con tu familia? ¿Cómo separas ese Carlos en la casa, ese Carlos con todas sus reuniones, sus proyectos? Asumo que hay un nivel ahí de ansiedad que manejar, que hay que tratar. Es un reto sumamente grande, y te diría que es uno de los principales retos en este camino de crecimiento profesional. El poder equilibrar tu salud mental, el poder equilibrar el tiempo que pasas desconectado del trabajo, o el tiempo que pasas en familia, el tiempo que pasas en casa. Y en lo personal, yo soy de las personas que pide ayuda. Entonces, me ha tocado lidiar, por ejemplo, con batallas laborales en las que, oye, no puedo con todo esto. Uh-huh. Y existen técnicas. Entonces he acudido a profesionales para poder obtener ese conocimiento de, oye, tú eres una persona con este perfil, yo creo que a ti te serviría tal técnica de trabajo, una técnica que se llama Pomodoro, porque te sitúa trabajando en intervalos de tiempo para, ok. En la familia lo mismo, ¿no? Y cada vez tiene menos tiempo, sí, porque cada vez estoy tratando de hacer más cosas, y el tiempo que tengo disponible trato de aprovecharlo lo más posible. En mi casa, en lo particular, también de abrir siempre la comunicación, y ese es un poquito el secreto para todo, ¿no? O sea, la comunicación a todo nivel. Claro, para poder mantener el equilibrio. No solamente en los negocios, o sea, la comunicación en los negocios, en el hogar, con la familia, con las amistades. En el camino, había un libro, ¿no? Del camino del líder, es bien solitario. Es bien solitario para el que lo decide así. Yo creo que en estos tiempos no tiene por qué ser solitario. Va a ser de repente con menos gente de la que pensabas, pero no tiene por qué ser solitario. Sí, o sea, hay un libro, ¿no?, que dice que justo el camino del líder es estar solo, y te empiezas a quitar de personas que antes que no te sumaban. Pero yo creo, o sea, mi pensamiento, o sea, personal es que
no es que estés solitario, simplemente estás con menos gente o estás más con tus prioridades. Puede ser tu familia. Inclusive evoluciona el tipo de amistades que También, tenías. tal Y cual. no evolucionar en el sentido estricto de que sean mejores o peores, simplemente que son distintas. Sí, claro. Y que tienen otro tipo de intereses en común contigo. Sí, claro. Que no tenían de repente los amigos pues, que tenías hace 20 años o en tu infancia. Y ¿no? es normal, y creo. normal. Es parte de la Y evolución. es normal. Y perder amigos no significa quedarte solo. Es normal. Yo también apoyo ese pensamiento porque en el último año, que ha sido muy revelador para mí, yo también he delimitado mi círculo, pero eso ha sido algo potenciador, por ejemplo. Y no quiere decir que ya haya alejado todo el mundo, no, simplemente he escogido, porque tú escoges al final tu entorno, tú escoges a tu pareja, tú escoges la gente con la que trabajas, tú escoges eso, y al final, si lo escoges bien, te va a llevar a donde quieres ir, pues, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí. Y si no lo escoges bien, también te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta y te va a llevar... Va a llegar un punto en el que dices, claro. oye, no, esto no va conmigo, la verdad que yo tengo otros intereses por ahora, Claro. y tú solo como que te alejas, ¿no? Claro. Bueno, es parte de. Un poquito quería pedirte un mensaje para los jóvenes, para los que recién están empezando su carrera. A ver, ¿qué mensaje les dejaría? Uno creo que, y lo hemos repetido varias veces en la conversación, es nunca dejamos de aprender. Los privilegios que tenemos son privilegios que tenemos que aprovechar. Y por último, que tengamos mucha confianza en las cosas que hacemos, porque si tenemos el conocimiento, la actitud y la fortaleza para afrontar un nuevo reto, entonces debemos de tener toda la confianza para poder seguir adelante. Entonces, confianza en uno mismo. Sin miedo al éxito, como le llaman. Y para finalizar, y para cerrar con broche de oro, si Carlos Alcántara se muere mañana, ¿de qué se perdería el mundo? Wow, es otra pregunta que no me he hecho, pero también te la voy a responder con lo primero que se me viene en la mente. Yo creo que más que perderse, creo que podría haberse dado la oportunidad de contar con un profesional y una persona como yo, dispuesta a contribuir con su país y a cerrar esas, como te decía, esas brechas sociales que existen, que son, la verdad, que lamentables. ¿Y de qué se perderían de no estar Carlos Alcántara? De repente de tener un candidato como joven a la presidencia del Perú, sí. Ay. O sea, este video lo vamos a guardar cuando estés en el partido. Y no, te quiero agradecer, Carlos, por el contenido tan educativo que le has brindado a todos los profesionales. Ha sido un placer tenerte acá, para todo mi equipo, para la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por venir, amigo. A ti, Giordano, por la oportunidad y desearte muchos éxitos. Me parece un súper espacio, me ha encantado estar aquí, y todos los éxitos en este y en los nuevos proyectos que quieras emprender. Y felicitaciones por lo que estás haciendo, por los ponentes, y nada, también agradecerles a todos por vernos desde donde están. Gracias, amigo. Nos vemos, gracias. Si te ha gustado nuestro contenido, dale click a la campanita, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en un siguiente episodio.